Gloria a Dios. No sé si serían tan amables de regalarme un poco de agua, que ya si no voy a empezar a, ¿verdad? Como aquellos carros que son viejitos, ¿verdad? Que ya apenas andan, ya le voy a empezar pura moto aquí, ¿va? Pero fíjese que, por ejemplo, yo quisiera hablarle esta tarde de la Gran Comisión. Diga conmigo la Gran Comisión. Usted y yo, hermano, tenemos una gran comisión, ¿verdad? No con el pastor, ¿verdad? No con el hermano o la hermana que le cae muy bien, ¿verdad? Y aquí la conoció y se hicieron amigos o amigas, sino que tenemos una gran comisión, hermano, con el Señor, en el cual, digamos, nosotros venimos, hermano, en el tiempo donde más necesitamos una palabra, hermano, nos predicaron a Cristo. Escuchamos, hermano amado, aquella palabra que dice que todo el que venga, hermano, el Señor no le echa fuera. Amén. Que, hermano, todo aquel que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Amén. Pero, hermano, cuando nos damos cuenta, hermano, al ver, ¿verdad?, a relacionarlo con la Santa Cena, que, hermano, digamos, sí, pero ¿no será el vaso por ahí para que se me haga más? Gracias, hermanos. Ahí perdone. La gran comisión. Pero mire, quiero que usted me acompañe a la Biblia, a Marcos capítulo 8 y versículo 31. A Marcos capítulo 8, versículo 31. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Bueno, gloria a Dios. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. ¿Él lo tiene? Amén. Si no, aquí se lo pongo también. Mire. La Biblia dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Así dice su palabra? ¿Así dice su Biblia? Amén. Muy bien. Pero entonces aquí, hermano, dice que y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía ¿qué? Padecer muchas cosas y ser rechazado. Y ser rechazado por los ancianos. Amén. Que está hablando, hermano, digamos, los religiosos, ¿verdad? Los principales sacerdotes y los escribas. Y dice, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Amén. Entonces, hermano, cuando yo empiezo a ver esto, me doy cuenta de que en su momento nosotros también rechazamos a Cristo. En su momento, hermano, nos tocaron la puerta, ¿verdad? Y nos dijeron, ¿verdad? Quiere escuchar, ¿verdad? El mensaje de Cristo. Y en su momento nosotros lo rechazamos. Ay, pastor, yo no, fíjese que yo a la primera me convertí, pastor. Viera que yo bien obediente. Hermano, a mí había, digamos, había una hermana que me insistía tanto, que me cansó, hermano, de la tanta insistencia para poder yo llegar a un discipulado. Y dije, bueno, ya, ni modo, aquí está la hermana, hoy sí, ya por compromiso, hermano. Y me senté a escuchar. Y no crea que el momento, hermano, ¿verdad? Escuchó, me convertí. No, llevó años. Hasta que cuando yo entendí, hermano, que el Señor tenía una comisión para mí. Que el Señor me estaba llamando, hermano, a servirle a Él. Así como Dios le llama, hermano, le está llamando a que le sirva. Porque usted y yo tenemos una comisión que cumplir, hermano, para el Señor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Entonces yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu comisión? Entonces mire, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Lo cual todo se cumplió a la luz de la palabra. Amén. Amén. Muy bien. Entonces mire, luego, hermano, después de esta pequeña introducción,
en el versículo 34 dice, y llamando a la multitud, aquí aparece la multitud. Y llamando a la multitud, estoy en el versículo 34, ahí baje sus ojitos. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Usted ya ha escuchado esto? Amén. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros todavía, digamos, no nos hemos negado a nosotros mismos para seguir a Cristo? Viera, pastor, que yo ya me negué. Así dice su versión. Se niega a sí mismo. Hermano, fíjese que yo encontré una versión, el cual, digamos, me da un poco más de claridad y se la quiero compartir. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Mire, aquí digamos ya estamos entendiendo un poquito más. Y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Hermano, esto ya está fuerte, ¿verdad? Porque en su versión dice que se niegue a sí mismo. Ya un poquito, digamos, un poco más educada, ¿verdad? Pero mira esta versión, a mí me impactó mi corazón. Su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hermano, ¿será que negarse a sí mismo, hermano, es dejar de pensar en uno mismo? Porque dice su manera egoísta de vivir. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, porque aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, mire, aquí hay una diferencia de multitud y de discípulos. Amén. Aquí hay una diferencia de cristianos. Hemos, digamos, visto por medio, digamos, a la luz de la palabra, que muchos son los llamados y mucho menos los fieles. Entonces, hay una medida en la cual dice la Biblia, hermano, que está al 30, al 60 y al 100 por 1. Porque hay 3 formas de sembrar. Amén. Y hay 3 tipos de semilla. Se recuerda que la semilla que, digamos, hay una semilla que, digamos, que da fruto, ¿verdad? Que cae en buena tierra. Ahí donde nosotros tenemos que, digamos, procurar que la semilla, que es la palabra, caiga en buena tierra. Y la buena tierra es nuestro corazón, ¿verdad? Que no seamos oyentes, sino que pasemos de oyentes a creyentes. Porque yo aquí lo que veo son creyentes. Yo no miro oyentes aquí. Amén. Aquí hay creyentes. Amén. Entonces, ¿a dónde tenemos que nosotros, digamos, subir un escalón más de pasar de oyentes a creyentes a discípulos? Amén. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, a todos les dijo, el mensaje era para todos, tanto a la multitud como a los discípulos en el cual el Señor estaba, hermano, enseñándoles. Entonces el mensaje está, hermano, para todos. Pero no todos, digamos, hermano, digamos, quieren ser discípulos, ¿verdad? Porque déjeme decirle algo, llevar la cruz del Señor no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. ¿Por qué me dice eso, pastor? ¿Por qué quiere que ande cargando una cruz en mí o llevando una cruz en el cuello? No se trata, digamos, de andar llevando ninguno de esas cosas, ¿verdad? Sino que se trata, hermano, de negarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se negó? Y decir, no, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿va? Porque yo sé que, hermano, vivimos en un país muy ocupado, con muchas cosas que hacer. Amén. ¿Se imagina que, digamos, cuando venimos nosotros a los Estados Unidos, usted se recordará que en nuestros países, al menos yo cuando estaba pequeño, eso, hace poquito, hermano, hace poco fue eso. Gloria a Dios. Hermano, el tiempo se sentía que era eterno. Una tarde, hermano, nunca terminaba. Amén. Y bien dice la Biblia que el Señor tiene que acortar los días. Amén. Si nosotros, digamos, hermano, no aprovechamos el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia, hermano, déjeme decirle algo.
vamos a ser de la multitud. Y Dios no quiere que seamos de la multitud. Amén. Dios lo que quiere, hermano, que seamos, digamos, de aquellos cercanos, aquellos del cual el Señor le dice, siervo fiel, sierva fiel. Amén. Entonces, si alguien quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. ¿Qué le dije en la versión? Mire, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Cómo podemos abandonar la manera egoísta de vivir? A ver, ayúdeme a predicar. ¿Cómo podemos usted y yo dejar de ser egoístas? Ponerlo a él primero. Gloria a Dios. ¿Qué más? A ver, ya que la hermana empezó, digamos, a poner al Señor primero, ¿cómo ponemos a Dios primero? Sí, viéndole, ¿verdad? Siendo seguidores del Señor, dejar de ser oyentes, ¿verdad? Porque un oyente se sienta a oír, ¿verdad? Y ahí se quedó. Pero un creyente tiene que pasar, hermano, como yo le decía, tiene que subir otro escalón a llegar a ser discípulo. Ahora bien, todo lo que usted me dijo está bien, todo usted, verdad, está en lo correcto. Pero fíjese lo que sigue diciendo la Biblia. En Marcos, capítulo 15 y versículo 31. Marcos capítulo 15, versículo 31. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Hablando del Señor Jesús, en forma de burla. Amén. Burlándose, digamos, de nuestro Señor Jesucristo. Porque él decía a todos aquellos, ¿verdad? Porque el Señor venía, predicaba su palabra, ¿verdad? Y decía, todo aquel que viene a mí, yo no le echaré fuera. Y ahora los escribas, hermanos, los principales sacerdotes, pero eso también es una actitud que hoy en día podemos ver. Y lo podemos comparar con aquellos que no creen, hermano, en el mensaje. Aquellos que nos rechazan cuando les hablamos del Señor. No sé si está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Tal vez no son los religiosos de hace 2000 años, hermano, pero son aquellos, hermano, que se consideran burladores. Aquellos que se burlan, digamos, del evangelio. ¿Ya le ha tocado, hermano, a usted, a alguien que le diga, ¿dónde vas? Ah, que tú eres a perder el tiempo, vas a pandereta, eres un pandereta, aleluya. Pero cuando nosotros del Señor, mire, de ellos decía, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Viendo al Señor en la cruz. Estoy hablando, digamos, extrayendo eso, hermano, del momento que el Señor estuvo en la cruz del Calvario. Amén. Que según lo que hemos, hermano, nosotros estudiado, es que el Señor muere un miércoles, hermano, entre las 3 de la tarde, y luego de 3 días, el Señor, hermano, resucitó. Y eso se le llama la señal de Jonás. Amén. Porque en 3 días, hermano, el Señor resucitó desde las profundidades de la tierra. Porque muchos, digamos que hablan de decir que el Señor solamente pagó una vez en la cruz del Calvario. Y el Señor, hermano, no solamente pagó en la cruz del Calvario, pero fue a las profundidades de la tierra, y lo dice la Biblia, hermano, a predicarles a aquellos que no tenían esperanza. Murió 2 veces. Ese es el Dios al cual usted y yo le servimos. Pero mucha gente le gusta, digamos, hermano, entrar en discusión diciendo que el Señor solamente en la cruz del Calvario murió, porque Él dijo, ¿verdad? Consumado es. Claro, consumado es en la tierra. Pero Él tuvo que ir a arrebatar la llave del infierno, hermano, aquel que la sostenía. Para que nosotros, hermano, ya no viéramos la muerte. Porque usted y yo íbamos directo. Hermano, nuestra vía era solamente una, sin Cristo, y era, hermano, la muerte.
Y hermano, y digamos en Cristo nos libra no solamente de la muerte, sino que también de la muerte segunda, que es el lago de fuego. Pero fíjese bien, los judíos entonces, estoy en Juan, ahora sí ya me salté un poquito, mire, en Juan capítulo 19, versículo 31, pero usted téngame paciencia, porque digamos quiero llegar a esto. Mire, dice en Juan, capítulo 19, versículo 31, los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, diga conmigo Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedarán en la cruz el día de reposo. ¿Está leyendo conmigo? Fíjese bien, aquí hay que entender esto bien, esto es maravilloso. El día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se lo llevaran. Amén. Déjeme contarle un poquito sobre cómo morían, digamos, o cómo era la muerte, o cómo los romanos, hermano, les daban muerte en ese tiempo. Primero, hermano, digamos, el propósito de estar en la cruz era, hermano, de que a veces se llevaban días. Los dejaban en la cruz, hermano, y se llevaban días para que murieran. Pero como era, hermano, digamos, era el día de reposo, y explicando, hermano, Juan 19:31, de que no se podían, hermano, digamos, como era el día de la preparación, tenían que apresurarlos que se murieran. Y entonces le quebraban las piernas, hermano amado, para que pudieran ellos morirse más rápido. ¿Verdad? Detenían, digamos, morían en una hemorragia, ¿verdad? Por ponerlo así. Porque estaban, hermano, totalmente crucificados. ¿Verdad? Pero cuando llegaron con el Señor, se dieron cuenta que el Señor ya había muerto. Y cuando se dieron cuenta que el Señor pasó aproximadamente 9 horas en la cruz. Yo le estoy diciendo que el propósito de la muerte, de cómo los romanos los hacían sufrir, es que les llevaba días morirse. Pero como era el día de la preparación y vinieron, hermano, a que tenían que apresurarse y les quebraron las piernas para que se murieran más rápido. Cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que el Señor ya había muerto. Eso ya se lo dije, ¿verdad? Y para comprobar, hermano, que el Señor había muerto, usted ya sabe qué es lo que hicieron los romanos. Pero antes de contarle eso, hermano, se cumple la palabra que dice que no fue quebrado hueso suyo. Porque era el último cordero pascual según Éxodo. ¿Cómo lo explica el Éxodo? Que cuando, hermano, preparaban el holocausto, preparaban el cordero, hermano amado, no podía ser quebrado hueso en el cordero. Había una manera de hacer, hermano, como Dios lo había, digamos, explicado para que se pudiera, digamos, ofrecer el holocausto. Y como Jesús fue el último cordero pascual, ¿cuántos dicen amén? Amén. Él fue el último cordero pascual. Y que todas las fiestas, hermano, cuando le ponemos la lupa a las fiestas judías, nos damos cuenta, hermano, que concuerdan, hermano amado, con la Pascua. El momento en que el Señor, hermano, dijo, consumado es. Y cuando llegaron donde Jesús, hermano, y comprobaron de que él estaba muerto, porque la lanza en su costado, dice la Biblia que salió sangre y agua. ¿Sabe qué? Ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia de Cristo. ¿Por qué dice eso, pastor? Agua y sangre. La sangre de Cristo. Hermano, la sangre, hermano, que compró nuestros pecados, los suyos y los míos, con toda su sangre. Porque así dice la Biblia, Él derramó toda su sangre como un cordero que fue llevado al matadero. Y se cumplió la palabra, hermano, que dice en Salmos también, hermano amado, que no fue quebrado hueso suyo. Y se cumplió la palabra, hermano, de acuerdo a la profecía. Mira qué tremendo. Ahora bien, luego dice en el versículo 33, pero cuando llegaron a Jesús, aquí se lo puse, mire,
como vieron que ya estaba muerto, por ya le dije yo, hermano, que el Señor ya había muerto. Se imagina, hermano amado, de que el sufrimiento que él tuvo que pasar el Señor. Pero ya estaba, hermano, ya estaba escrito. Hermano, ya estaba escrito que el Señor incluso, hermano, antes de decir consumado es, se recuerda que él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso dice la Biblia, cuán amor, cuán perfecto amor es el que da la vida por sus amigos. Ahora bien, aquí ya se lo puse, mire, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Está leyendo conmigo? ¿Así dice su Biblia? Muy bien. Pero uno de los soldados, mire, aquí se lo puse, le traspasó el costado con una lanza. Y al momento salió sangre y agua. Usted sabe que nuestro cuerpo está conformado, hermano, por un, ¿verdad?, porcentaje de sangre y de agua. Amén. Creo que es, digamos, no sé cuántos litros, no sé si alguien podría de que sepa de ese tema, no sé cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano. Los que son doctores por la fe, gloria a Dios, o los que van a hacer, ¿va? Pero hermano, no, ahí podría averiguarse, pregúntele a Mr. Google, ¿verdad? Y un porcentaje de agua, pero creo que es, hermano, digamos, cuando tengas el dato, ahí me decís. Y en el versículo 35 dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Se da cuenta? Que todo está escrito y que está, digamos, hermano, confirmando que lo que pasó fue verdadero. ¿Qué dice Mr. Google? 4.5 litros de sangre. Y tenemos más sangre que agua. Ajá. Muy bien. ¿Usted se da cuenta? Hermano, sinceramente, 4 litros es bastante. 80 y 90 de sangre. Hermano, es bastante. 4 litros es bastante sangre. Y mire cómo Dios en nuestra fisionomía, cómo Dios, hermano, digamos, crea todo el cuerpo que, hermano, limpia, hermano, los riñones se encargan, ¿verdad?, de poder, hermano, cualquier contaminación que pueda tener la sangre, hermano, todo está perfecto. Como Dios nos creó, amén. Y Él dio su vida por usted y por mí. Amén. Para que usted y yo tuviéramos la sangre de Cristo como en nuestro ADN. Es decir, hermano amado, que nuestra, digamos, nuestro tipo de sangre, no sé qué tipo de sangre es usted. ¿Qué tipo de sangre es usted? ¿Usted sabe qué tipo de sangre es? Va. ¿Qué tipo de sangre es usted? O positivo. B positivo. Que su sangre B positiva ahora se va a convertir en la sangre de Cristo. Porque Él es nuestro papá. Amén. Y Él nos creó a imagen y a semejanza. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando usted y yo nos vayamos con el Señor, ¿cuántos hermanos están esperando al Señor como yo? En el rapto. Amén. Nos vamos con el Señor. Nos va en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, el Señor nos va a hacer como éramos al principio. Porque ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. O sea que allá vamos a ser unos seres maravillosos. Amén. Ya, hermano, allá transformados. Amén. Completamente. Allá, hermano, nos vamos a dejar de preocupar por las patas de gallo. Vea, allá el Señor nos va a hacer perfectos. ¿Por qué perfectos, pastor? Bueno, porque aquí el Señor sabe qué está haciendo con usted, conmigo. Nos está perfeccionando. Y la palabra perfección, hermano, en el hebreo es madurez. Porque en este cuerpo, hermano, muy difícil es que nosotros podamos decir, ¿verdad?
no me voy a equivocar. Porque el día de mañana, hoy decimos, mañana no voy a pecar, hermano, y a veces lo primero que hacemos. Y mire, me estoy poniendo yo también en el tamal. Pero cuando venga, hermano, en ese abrir y cerrar de ojos, el Señor nos va a hacer tal y como éramos antes. ¿Cuántos quieren estar ahí con el Señor? Yo quiero estar con el Señor. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero estar contigo. Porque así dice la Biblia. Señor, le dijo el Señor, Padre, donde yo esté, que ellos también estén. Señor, le dijo, Padre, de todas las ovejas que me diste, ninguna se me perdió. Y usted es una oveja de ella. Usted no se va a perder, porque usted es oveja del Señor. Ah, pero pastor, yo pensaba que era oveja suya. Sí, también mía, pero es más del Señor que mía. Porque Él nos ha dado a nosotros, mire, ¿sabe qué soy? Un administrador de Él. Eso es lo que yo soy. Porque al final, usted como hermano ovejita, mire, tan bonita que es del Señor. Usted le pertenece al Señor. Amén. Y el que lo ha visto le ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. En el versículo 36, porque eso sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Así vino, hermano, bien dijo el libro de Isaías 53, como cordero mudo fue llevado al matadero. Y los corderos, cuando usted ve en el Éxodo, hermano, de la forma que tenían que ser, digamos, el cordero, hermano, tenían que ¿verdad?, quitarle la sangre. Había una manera de poder ofrecer el holocausto. No se le podía quebrar un hueso. Por eso que el Señor fue el último cordero pascual. Amén. Ya de ahí ya no hay necesidad, hermano, de hacer el holocausto o un cordero físico, sino que ahora es nuestro corazón, es nuestra vida física de poderle decirle, Señor, Señor, aquí está mi vida, te la ofrezco como un grato perfume, te la ofrezco, Señor, como una ofrenda, recíbela. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esto es para los israelitas. Esto es para los israelitas porque el Señor, hermano, se va a parar, hermano, y les va a decir, hermano, y le van a preguntar al Señor, Señor, ¿quién te hizo eso? Con las manos horadadas, ¿quién te hizo eso, Señor? Mis amigos me lo hicieron. Y ahí van a creer. Pero allá la iglesia ya ahí ya no va a estar. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor? Mire, yo me quiero ir con el Señor. Y que cuando, hermano, nosotros, ¿verdad? Ya estamos allá, yo lo pueda ver a usted. Y el Señor le puede decir, qué bueno, mira, sierva fiel, siervo fiel. Aguantaste los cuentazos, ¿verdad? Aguantaste lo que, ¿verdad? Le aguantaste a tu pastor, le aguantaste, ¿verdad? Mira, valió la pena. Aquí estás conmigo. Ahora bien, mire, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Estoy en Hechos capítulo 10, versículo 40. Lo que le quiero decir en esta tarde es comprobándole a la luz de la palabra, hermano amado, las cosas que pasaron en la cruz. Amén. Y comprobándole, hermano amado, que el Señor fue el último cordero pascual, el cual, hermano, digamos, aquellos que no ven esto, hermano, es porque todavía están cegados espiritualmente. Aquellos que todavía no se han convertido, no han nacido de nuevo. Como le dijeron a aquel hombre, hermano, el cual el Señor le dijo, hey, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Se recuerda quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? A Nicodemo. Nicodemo, ¿y quién era Nicodemo? Un maestro de la ley, un maestro de la Torá. Amén. ¿Cómo es? Dice que yo voy a nacer nuevamente del vientre de mi mamá. ¿Cómo me voy a meter nuevamente al vientre de mi madre? Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. ¿Cómo quieres que yo te explique las cosas celestiales? Si no la vas a entender. Pero entonces viene el Señor
y empieza, hermano, llama a un pueblo que no era su pueblo, que es usted y yo. Y nos empieza, hermano, a revelar los misterios, porque el Señor lo dijo. Hermano, que las parábolas eran para aquellos, hermano, que no entendían, que no nacían, digamos, tenían que nacer de nuevo, los que no habían nacido de nuevo. Y que los misterios eran para aquellos que nacían de nuevo. Que en este caso somos usted y yo. Mire qué lindo. Entonces el Señor nos escogió y digamos de aquella vid, hermano amado, en el cual, mire qué lindo. Esa uvita que puede usted, eso somos usted y yo, mire. Que fue un injerto que el Señor puso ahí para que usted y yo fuéramos parte de la vid que es Cristo. Mire qué lindo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en el versículo 41 dice, no a todo el pueblo. Mire, esto está tremendo. No todo al pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios cuando el Señor resucitó. Porque no todos lo vieron. ¿Está leyendo conmigo? Y luego dice, es decir, a nosotros que comimos y bebimos. Hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a comer y vamos a beber. Con Él después que resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Y si usted y yo, hermano, recibimos estas promesas y somos parte, hermano, del cuerpo y la sangre de Cristo, así como, hermano, el Señor resucitó, usted también y yo vamos a resucitar. Porque mire, esto lo que está diciendo es que de antemano por Dios decir a nosotros que comimos y bebimos. Pero aquí lo que me llama la atención es no todo al pueblo. Ahí sí dice su Biblia. No todo el pueblo, sino a los testigos. Mire, hermano, aquí, si usted todavía le vienen a hablar a aquellos que dicen que son testigos, hermano, que es uno de los versículos que ellos, hermano, digamos, dicen, es que aquí dice, ¿verdad? Es que aquí dice. Lo que está diciendo el Señor es de que los discípulos, amén. ¿Cómo dice su palabra? Su versión. Su versión dice los testigos. Testigos. Muy bien. Hermano, y aquí, ¿verdad? Hay, digamos, aquellos que se dicen ser hermanos, y ellos que no olvides, no creen en transfusiones de sangre, ¿verdad? Porque a saber quién les ha dicho, hermano, saber que, ¿verdad? Que fumada es esa, hermano, de que no creen en eso. Si cuando el Señor dice, hermano, que la sangre de Cristo, hermano, digamos, tiene poder. Que cuando le dijeron a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Verdad? Mata y come, Pedro. No estés ahí de delicado que el puerco no se come, que el otro no, que porque es ¿verdad? El puerco ya sabe que tiene la uña hendida, hermano, que es un animal, hermano, digamos, inmundo, que aquí, que allá. El Señor dijo, no, tú ora. Por eso oramos usted y yo cuando nos sentamos a comer. Padre, bendice estos alimentos. Bendícelos y santifícalos. Amén. Ya le conté aquel testimonio de aquel hermano, de aquel pastor que lo quisieron matar, hermano. Una bruja. Le quiso dar veneno en un comedor, le viene, hermano, y le puso ahí, ¿verdad? No sé qué es lo que estaba comiendo el hermano, pero, hermano, él viene y primero que hace orar. Padre, bendice estos alimentos. En el nombre de Jesús. Y hermano, ahí orando el pastor, ¿verdad? Y cuando regresó hermano, la bruja le dijo, ¿cómo es que no estás muerto? Le dijo. Si yo te di veneno como para matar una mula. Hermano, y él se quedó admirado. Y ella también. Y él no se dio cuenta, ella no se dio cuenta que solo a tu Dios adorarás y solo a tu Dios servirás. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo, hermano, mire, cuando usted y yo le servimos a Dios, todas las cosas obran para bien. A los que amamos a Dios. Mire, hermano, qué lindo es que nosotros le demos gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Verdad? Aunque sean frijolitos, digo yo, con un pedacito de cuajada, o como, digamos, en su momento nos tocó, ¿verdad? Digamos, es que con el olor de la cuajada todo, ¿verdad? Porque no había mucho, solo nos pasaban el olor de la cuajada y así nos conformamos, ¿verdad? Pero gracias, Señor, por estos frijolitos. Y aquí, ay, Señor, ya no quiero pollo. Todos los días como pollo, Señor. ¿Ya?
Ya no quiero McDonald's, ya me aburrí de McDonald's. ¿Se da cuenta? Cómo de alguna manera, hermano, digamos, nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que Dios nos da. Y si es un filet mignon, pues gloria a Dios, va. Gloria a Dios, Señor, ahí, ¿verdad? Pero si no aquellos frijolitos que le salieron duros y tiene que meter primera, segunda y tercera, pues gloria a Dios. Ahora bien, mire, nosotros somos su pueblo. ¿A dónde está el pueblo de Dios? Gloria a Dios. Usted, hermano, usted y yo somos el pueblo de Dios. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos. No somos de aquí. Aunque usted me diga, pastor, pero yo soy U citizen, American citizen. Pues gloria a Dios que usted sea American citizen. Gloria a Dios. Yo lo felicito y que siga siendo más American citizen, ¿verdad? Nomás que no se va a pintar el pelo, ¿va? O se vaya a querer poner, ¿verdad? Porque así como es usted, así está hermoso y hermosa usted. Amén. No me va a copiar a mí que tengo ojos azules, ¿verdad? Pero eso ya es natural, hermano. Eso ya es natural. Lo que le quiero decir es que usted es, hermano, conciudadano del reino de los cielos. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Allá usted lo conocen. Yo no sé si usted sabía eso. Cuando usted está clamando, cuando usted, hermano, se pone en sus rodillas, dice, ahí está, viene el hermano de los ángeles, ya está clamando, ya está pidiendo. Hay que tomar nota. ¿Qué es lo que está pidiendo la sierva? ¿Qué es lo que está pidiendo el siervo? Porque ya lo conocen. Y también, hermano, el reino de las tinieblas también lo conocen. Cuando dicen, hermano, ven una puerta medio abierta, hoy nos vamos a meter. Pero cuando usted se decide orar, no, ya no podemos ahí. Ahí ya no podemos ir. Nos tienen prohibido. Porque esa es propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y de dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Por eso, mire, si usted se ha sentido señalada o señalado o juzgado, hermano, qué sé yo, por los pecados que hoy el Señor le está diciendo, no te sientas señalado. No te sientas señalada. Porque el Señor hermano, ya pagó por su pecado y por los míos. Claro que lo que le estoy diciendo es que si el Señor nos perdonó y nos ponemos a cuentas, que no volvamos a hacerlo, ¿verdad? Como decía un hermano por allá, hermano, mire, si va a pecar, peque de otra cosa. O sea, que el pecado sea nuevo, no sea el mismo pecado. Cambie de pecado, ¿va? Pero tampoco le quiero decir eso, ¿verdad? Como pastor, usted me dijo que cambiara de pecado. No. Lo que le quiero decir es, hermano, que nosotros nos acerquemos a Dios, que el que se acerca a Dios, dice la Biblia, que crea que existe. Y que Él es renumerador de aquellos que le buscan. Si usted y yo le buscamos a Dios, el Señor nos va a renumerar. No piense de que esto es, hermano, es digamos, como dirían allá, por gusto. No, sí es por gusto. Y es favorable. Porque lo que usted siembra y yo en el reino de los cielos, usted y yo lo vamos a ver. Aquí, hermano, en esta tierra y allá en la eternidad. Habiendo cancelado. Aquí, hermano, digamos, yo quiero empezar a administrar la Santa Cena. ¿Verdad? Yo quiero ser corto, hermano, conciso, preciso y macizo. Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda. Usted y yo teníamos una gran deuda. Hermano, usted y yo teníamos una gran deuda. Pero pastor, viera que cuál deuda, y todavía la tengo, pastor. Pero, aunque deudas terrenales, ¿verdad? Pero mire, lo que le quiero decir yo es que ese documento ya está cancelado. Según, mire, que consistía en decretos contra nosotros. Usted y yo teníamos un decreto en contra de nosotros. Y que no había nadie en ese momento que nos podía defender. Hasta que Cristo vino a nuestra vida y Él dijo, yo te voy a defender. Y que no era adverso
y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Cuál es el precio que pagó el Señor? Tuvo que ir a la cruz del Calvario para poderle decir, hermano, ¿saben? Nadie quiere ir, yo voy. Dios hecho hombre, hermano, vino a la tierra y vino a pagar esa deuda que usted y yo teníamos. Y ahora, hermano, con la Santa Cena, hermano, ya que me ayudan acá a poderle empezar a repartir, yo quisiera poder hablar, digamos, de esto, pero no me va a dar tiempo. Por ejemplo, yo le quería solamente comprobar, hermano, en base a las... Sí, hermanos, pasen si me ayudan, por favor. Yo quisiera que usted se pusiera sobre sus pies y que los hermanos acá pudieran, ¿verdad?, llegar ahí con los elementos. Mientras yo, ¿verdad?, quisiera solamente decir lo siguiente. Que según las fiestas, hermanos, judías, representadas acá, hermano, que en el tiempo de la Pascua es en el tiempo, hermano, que nace nuestro Señor Jesús, porque, hermano, Él fue el último Cordero Pascual. En los panes sin levadura, hermano, en el tiempo que el Señor estuvo en aquel, digamos, en las profundidades, hasta poder, digamos, resucitar digamos, en la fiesta de las primicias. Llegó Pentecostés, usted se recordará que el Señor dijo, yo me voy, pero los dejo al Espíritu Santo. Sí, y llegó Pentecostés, hermano, y fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, también tenemos, digamos, de las fiestas, y esto en su momento lo vamos a ir viendo, oiga. Sí, las trompetas, hermano, que representan, ¿verdad?, los tiempos tribulacionarios. La expiación y el Sukkot. Ya el Sukkot, hermanos, son estos. Mire, en la cruz, aquí se lo puse, mire, para que el lago de fuego, que el Señor dice que, hermano, se lanzó vivo al lago de fuego por usted y por mí, que es la segunda muerte, la muerte segunda. Las primicias, que fue la resurrección, que yo le dije que el Señor murió un miércoles en la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, y Él resucitó, hermano, ya en el día sábado, para que el domingo, cuando fueron a verlo de la cruz, a las 5 de la mañana, porque dice la Biblia que era de madrugada todavía, que no había salido el sol, la tumba ya estaba vacía. El Señor ya no estaba ahí. ¿Está de acuerdo conmigo? Y la tumba ya estaba vacía, porque se cumplió lo que decía la palabra. Amén. Espíritu Santo, hermano, la parucía, ¿verdad? La parucía es, hermano, que el Señor, hermano, digamos, viene por la iglesia. La epifanía es, hermano, es otra señal, ya cuando digamos, el Señor se le va a aparecer a aquel grupo, hermano, incluyendo, digamos, el pueblo judío. Pero ya nosotros ya no vamos a estar ahí. Amén. Porque el Señor, digamos, en la parucía la parucía es la aparición en secreto. Es la venida del Señor en secreto. Es decir, por su iglesia, por su amada, a la que le dice amada mía, esposa mía. Y pues ya el milenio es el Sukkot, que es, hermano, la fiesta, digamos, representada en las 7 fiestas. Así de que, hermano, esto es maravilloso. Cuando vemos nosotros que la Pascua, cuando el Señor fue a la cruz, cae en la fiesta de la Pascua. Y nos damos cuenta que el Señor fue el último Cordero. Y cuando el Señor resucita, fue en la fiesta de las primicias. Porque el Señor, hermano, por eso dice la Biblia, hermano, que Él fue el primogénito de todos. Primicias lo que significa es el primero, lo primero. Y el Señor fue la primicia de todo. Por eso dice, pues ahí viene la palabra primogénito. Así de que mire qué maravilloso es nuestro Dios. Yo quisiera empezar a poder, digamos, a poder administrar eso y dejarte con esto en tu corazón. Colosenses capítulo 2,
versículo 14. Si tú todavía te sientes señalado o señalada, déjame decirte que el Señor ya pagó este documento de deuda que tú y yo teníamos por medio de la sangre preciosa de Cristo, en la cual hoy vamos a ser partícipes todos. Levanta ese pedacito de pan al cielo, que este pedacito de pan representa el cuerpo de Cristo, ese cuerpo maravilloso de nuestro Señor, que fue inmolado, hermano, que fue vituperado. Hermano, el Señor hoy nos dice, hagan esto todas las veces que sean necesarias, porque el Señor nos ha escogido a usted y a mí para que demos testimonio de que el Señor, así el que descendió, así también va a descender. Si el Señor, hermano, descendió, hermano, así usted y yo, déjeme decirle que también vamos a poder llevar, hermano, este mensaje de Cristo aquí en la tierra, como también cuando lleguemos en aquel lugar donde dice la Biblia que calles de oro y un mar de cristal, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad. Dice la Biblia que el Señor va a ser, hermano, el que va a alumbrar todo. Su gloria, su majestad nos va a alumbrar a todos. Y va a haber un pueblo, hermano, que se estará congregando juntamente, hermano, con usted y conmigo, diciéndole, santo, santo es el Cordero. Mire qué lindo, vamos a estar todos juntos. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Participemos todos del pan. Y de ese mismo modo, esta copita, hermano, que representa la sangre de Cristo, levántelo hacia el cielo. Hermano, así como vimos que ese soldado romano puso su lanza en el costado de nuestro Señor Jesucristo y que salió sangre y agua. Hermano, en ese momento, en ese costado del Señor, salió la novia de Cristo, la iglesia. Porque, hermano, el Señor pagó hasta su última gota de sangre para podernos redimirnos de la muerte, de la opresión, del pecado. Así que con esto, usted y yo, hoy estamos haciendo un voto con el Señor, diciéndole que todo aquello que el Señor, hermano, usted y yo le hemos fallado, hoy el Señor está cancelando este documento de deuda, y para decirte que el Señor lo clavó en la cruz para que seamos libres de todo pecado y de todo señalamiento, de toda enfermedad, porque la Biblia dice, hermano, que por sus llagas hemos sido sanados. Si tú estás padeciendo alguna enfermedad, hoy el Señor, por medio de la Santa Cena, te va a sanar. Te va a sanar, porque su palabra es fiel y verdadera. Participemos todos. Y así con tus ojitos cerrados, solamente agradezcámosle a Dios por su bondad y su gran amor, porque nadie daba nada por nosotros, mas sin embargo el Señor se puso a favor y dijo, yo voy a cancelar esa deuda por mi pueblo. Señor amado, lleva a tu pueblo con bien. Señor, hoy, Papito Santo, nos pusimos nuevamente delante de tu presencia, Señor, reconociendo que hay muchas cosas que todavía no te agradan, pero que también reconocemos que hay cosas que no podemos nosotros dejarlas si no es con tu poder, con el poder de la sangre de Cristo. Y hoy el Señor nos vuelve otra vez a ubicar en el lugar donde usted y yo, hermano, debemos de estar, en el lugar correcto. Gracias, Papito Santo, por este maravilloso tiempo. Bendice a tu pueblo, llévalos con bien, Señor, a sus hogares, Señor amado, y que aquellos que no pudieron estar, Señor, que también puedan recibir de esa misericordia, Señor,
que tu palabra dice que tú eres lento en la ira y grande en misericordia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, denle un abrazo.